Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, soy el doctor Brian Sánchez y el día de hoy vamos a realizar la clase pendiente de antihistamínicos. Muy bien. Entonces vamos a realizar esta clase como parte del curso de farmacología general, farmacología 1, ¿sí? Y lo primero es recordar, ¿no? Si vamos a hablar de antihistamínicos, debemos recordar un poquito de fisiología respecto a qué? A la histamina, ¿no? Entonces, para hablar de la histamina, debemos recordar cuáles son sus funciones, dónde la vamos a encontrar y los receptores de histamina, porque estos nos van a dar los efectos, ¿sí? Y justamente los antihistamínicos bloquean estos efectos y eso lo vamos a revisar en la segunda parte de esta clase. Entonces, para hablar de histamina debemos recordar principalmente 4 funciones que pertenecen a la histamina. La primera y quizás la más importante, y es justamente el blanco terapéutico de estos fármacos, es la que corresponde a las reacciones de hipersensibilidad. ¿Ya? Entonces, hablar de histamina es hablar prácticamente de las alergias, ¿no? Si bien es cierto, vamos a encontrar un conjunto de mediadores variados dentro de la respuesta alérgica, la histamina quizás es uno de los más representativos, ¿no? Y dentro de esta reacción de hipersensibilidad vamos a tener un receptor histaminérgico llamado de tipo H1, ¿ya? Entonces no te olvides. El principal blanco terapéutico de los fármacos antihistamínicos va a ser este, ¿no? El H1. Pero no es el único lugar o no es la única función de la histamina. Luego vamos a tener la número 2, que corresponde a ¿qué? A la secreción de ácido gástrico, ¿no? De ácido clorhídrico, como parte del jugo gástrico. Ya está. Entonces, esto lo vamos a tener gracias a qué receptor? Al receptor de tipo H2. Ya está. Entonces, H2 se va a caracterizar por la secreción de ácido clorhídrico. No quiere decir que sea su única función, porque en general ambos receptores, tanto H1 como H2, son ubicuos, ¿no? Lo vamos a encontrar en diferentes tejidos, en diferentes células. Muy bien, como tercera función, y no menos importante, es la función a nivel del sistema nervioso central como neurotransmisor. Y como neurotransmisor, el receptor característico que vamos a encontrar aquí son los de tipo H3. Y finalmente vamos a encontrar que la histamina también va a tener una función inmunomoduladora, ¿no? Como modulador de la inmunidad. Y aquí el receptor característico corresponde al tipo H4. Ahí está. Entonces estos son nuestros 4 receptores. Para nosotros el más importante dentro del estudio de los antihistamínicos va a ser el H1, ¿sí? Aquí vamos a centrar principalmente todo el estudio y es el principal blanco terapéutico, pero no debemos dejar de conocer los demás, ¿no? Y en general los más importantes vienen a ser el H1 y el H2. Todos los receptores histaminérgicos van a estar acoplados a proteínas G, ¿no? En el caso del receptor de tipo H1, este va a estar acoplado a la proteína G de tipo Q. ¿Sí? Los de tipo H2 están acoplados a la proteína G de tipo S y tanto el H3 como el H4 están acoplados a la proteína G de tipo I, ¿no? Entonces el GQ o la proteína GQ, ¿qué es lo que hace? Va a producir aumento de la liberación del calcio, ¿no? Ya está. La GS aumenta el AMP cíclico. Y la GI lo que va a hacer es lo contrario, más bien, no es inhibitoria. Estas dos son estimuladoras. En cambio, GI lo que hace es disminuye el AMP cíclico. Listo, ya está. En general debemos recordar que los antihistamínicos van a ser agonistas inversos, ¿no? Como les dije, los antihistamínicos van a tener como blanco terapéutico principalmente el receptor H1 y estos van a ser agonistas de tipo inverso, la gran mayoría de ellos, ¿no? ¿Y qué significa que sean agonistas inversos y no antagonistas? También hay antagonistas, ojo, pero la mayoría vienen a ser agonistas inversos. ¿Y esto qué significa? Pues para eso debo de recordar, ¿no? Si dibujo esta curva en la cual voy a relacionar
la concentración del fármaco con la respuesta, la potencia de la respuesta, debo recordar lo siguiente, ¿no? Aquellos que producen una respuesta máxima, pues les voy a denominar agonistas totales, ¿cierto? Agonista total. Aquel que produce una respuesta submáxima vendría a ser un agonista parcial. Aquel que al unirse al receptor, ¿no?, produce una respuesta igual a 0, a ese le voy a llamar antagonista. Y aquel que produce más bien el efecto contrario a la estimulación del receptor, a ese le voy a denominar agonista inverso. Entonces, la mayoría de los antihistamínicos están en esta categoría, ¿no?, en la categoría de agonistas inversos. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, si químicamente, desde el punto de vista químico, me preguntaran a mí qué es la histamina, entonces desde el punto de vista químico, ¿ya?, yo qué es lo que voy a decir, que la histamina está formada por un anillo, ¿no?, un anillo imidazólico, al cual le voy a agregar una cadena, ¿no?, una cadena etilamina. Ya está. Ahora, estos dos van a darle una característica, que la histamina va a ser hidrofílica. Ya, va a ser hidrofílica, no lo olviden. Si hablo respecto a la producción de esta histamina, dónde ocurre, dónde se sintetiza esta molécula, pues voy a tener dos lugares importantes, o incluso hasta tres lugares importantes de síntesis, ¿no? Va a ser donde en las células cebadas, ¿ya?, es el principal lugar respecto a la importancia en las reacciones de hipersensibilidad. Entonces la voy a encontrar en las células cebadas y además también en los basófilos. Luego, si hablo respecto a la secreción de ácido clorhídrico, entonces voy a tener que su síntesis ocurre a nivel de las células enterocromafines. Y si menciono su función como neurotransmisor, es porque también tenemos síntesis a nivel de sistema nervioso central, ¿ok? Para hacer esta síntesis, ¿no?, de la histamina, no olvidemos que parte ¿desde dónde? Va a partir desde un aminoácido, que es la L-histidina. Entonces, la L-histidina, ¿qué sucede? Se va a descarboxilar. Entonces, acá hay una descarboxilasa y recién ahí es que se va a formar la histamina, gracias a una descarboxilasa, no lo olviden. Muy bien, ¿qué nos faltaría? Ver en qué momento se libera, ¿no? Entonces, la liberación de la histamina se puede dar bajo dos situaciones. Una liberación cuando hay una anoxia celular, ¿no?, bajo un mecanismo citotóxico, y la otra es por un mecanismo de exocitosis. Como nosotros estamos enfocados en esto, en lo que corresponde a las reacciones de hipersensibilidad, ¿qué es lo que normalmente ocurre? Que la persona va a estar expuesta ¿a qué? A un antígeno, ¿sí? Ya, entonces, si este antígeno tiene la capacidad de producir anticuerpos tipo IgE por la exposición, estos IgE se van a unir justamente a las células cebadas. Entonces, si acá tengo la célula cebada, estos anticuerpos se van uniendo a la membrana, y cuando haya una nueva exposición, entonces, ¿qué va a suceder? Pues que esta célula cebada va a liberar a la histamina, ¿no? Y con eso va a producir una serie de reacciones. ¿Cuáles son las reacciones que se producen? Pues las vamos a ver a continuación. A ver, veamos. Miren, una vez que se estimulan los receptores de tipo H1, vamos a tener respuestas en varios niveles, ¿no? A nivel exocrino, a nivel bronquial, a nivel intestinal y a nivel del sistema nervioso periférico. Entonces, a nivel exocrino vamos a tener un aumento en la producción de secreción nasal,
¿ya? Secreción mucosa a nivel bronquial, y esto nos puede dar síntomas respiratorios. Si bien es cierto, este efecto va a ser más intenso en los animales, especialmente en lo que corresponde a la secreción bronquial, pero sí es característico, por ejemplo, la producción nasal a causa de la estimulación de los receptores de tipo H1. Muy bien. Luego también puede haber contracción de los músculos bronquiolares, vamos a tener contracción. Vamos a tener la afectación del movimiento intestinal, porque en general los receptores H1 vamos a encontrarlos en todo el músculo liso, Y por último vamos a tener también a nivel de piel, que podemos tener prurito, dolor, eritema, ¿sí? Por la estimulación de los receptores H1. Ahora, por la estimulación de tanto H1 como H2, vamos a tener cambios a nivel cardiovascular. ¿Por qué? Porque los receptores H1 y H2 van a generar una vasodilatación. ¿Ya? Vamos a tener una vasodilatación. Entonces, con eso que tendremos, dilatación. Lo característico es que hay una caída de presión arterial, ¿sí? Y vamos a tener un aumento de la frecuencia cardíaca, porque disminuye el tiempo de la despolarización del nódulo sinusal, ¿ya? En la piel podemos tener igual dilatación, vamos a tener enrojecimiento, y no olviden que a nivel del sistema digestivo vamos a encontrar los receptores H2 en las glándulas gástricas, porque aquí van a estar estimulando o van a ser estimulados por la secreción de las células enterocromafines para la secreción de ácido clorhídrico. Bien, no olviden eso. Ya está. La parte de la síntesis de la histamina ya la vimos, es gracias a la descarboxilación de la L-histidina. Ahora, ¿qué no debería olvidar? Que vamos a ampliarlo aquí en este espacio. A ver, no olvidamos lo siguiente, ¿no? A nivel del sistema cardiovascular, los efectos fisiológicos de la histamina, como ya lo habíamos visto en la imagen anterior, ¿no? Sino que no tenemos mucho espacio para poder dibujar. En primer lugar vamos a encontrar, ¿no?, a la vasodilatación. Pues la vasodilatación es un efecto que viene tanto de H1 como de H2. H1 o la estimulación del receptor de H1, ¿por qué? Porque esta estimulación se va a dar a nivel de ¿qué? De las células del endotelio, ¿ya? A nivel de las células endoteliales. Cuando las células endoteliales tienen la activación del receptor H1, aumentan la producción de óxido nítrico. Y este óxido nítrico finalmente es el que genera la vasodilatación. Y este efecto es rápido, ¿ya? Es rápido y es de corta duración. Por el contrario, vamos a tener otro mecanismo de vasodilatación a través de la estimulación de H2, pero no es a través específicamente de las células endoteliales, sino de la actuación a nivel del músculo liso. Entonces el músculo liso, al activarse o al activarse el receptor H2, lo que vamos a tener es que va a producir una vasodilatación, pero esta vasodilatación ya no va a ser rápida y de corta duración, sino va a ser lenta y de duración prolongada. Entonces la conjugación de ambos, de la activación de ambos receptores, finalmente produce la vasodilatación. Luego el siguiente efecto que vamos a encontrar y que es característico es el aumento de la permeabilidad capilar. Por eso, cuando estamos ante reacciones alérgicas, ¿qué vamos a encontrar? Edema, ¿no? Porque hay aumento de la permeabilidad capilar. Y esto depende principalmente de la activación del receptor H1. Lo que sucede es que al activarse el receptor de tipo H1, vamos a tener que hay aumento del espacio que existe entre las células del endotelio. Al aumentar ese espacio va a haber fuga de proteínas hacia el espacio intersticial y con eso va a haber fuga de agua, ¿no? Y eso es lo que finalmente va a producir el edema. Luego otro efecto que no debemos olvidar a nivel del sistema cardiovascular es la triple respuesta de Lewis. La triple respuesta de Lewis
se va a caracterizar uno por que vamos a encontrar eritema, primero enrojecimiento, luego eritema, parece lo mismo, ¿no? Pero no es lo mismo, y además vamos a encontrar edema, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo inyecto histamina en el intradérmico, primero voy a tener un enrojecimiento local, justamente en el sitio de la punción. Luego voy a tener un eritema, que es ya no en el sitio de la punción, sino hacia las otras partes. Es un eritema de tipo difuso. ¿Por qué? Porque el mecanismo fisiopatológico de cada uno de ellos es diferente. El enrojecimiento, como es el que ocurre primero y de inmediato, ¿a qué se debe? A esto, a la vasodilatación producida por el óxido nítrico. En cambio, el eritema se produce por la activación o por la irritación de las terminales axonales. ¿Ya? Entonces eso produce eritema, también puede producir prurito, puede producir dolor. Y finalmente va a ocurrir el edema, obviamente por el aumento de la permeabilidad capilar. Y por último, a nivel sistema cardiovascular, los efectos en el corazón. ¿Ya? En el corazón, ¿qué es lo que tenemos? Que va a aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque acorta el tiempo de la despolarización del nódulo sinusal. Luego también va a aumentar la fuerza contráctil. Ya está. Puede aumentar la fuerza contráctil. Entonces no olvidemos esos efectos a nivel del sistema cardiovascular, que también van a explicar los efectos de los antihistamínicos, ¿no? Todo se vuelve hacia lo contrario. Listo, entonces seguimos. Vean, como ya habíamos mencionado, pues hay cuatro tipos de receptores, H1, H2, H3 y H4, y el blanco o diana terapéutico de los antihistamínicos están a este nivel, ¿no? A nivel de H1, y es donde nos debemos centrar. Cada uno de estos a su vez está acoplado a una proteína G, ¿no? El tipo H1 está acoplado a la proteína de tipo GQ, que va a aumentar el inositol trifosfato, el diacilglicerol, que finalmente aumenta la concentración de calcio, ¿no? Luego tenemos los de tipo H2, que están acoplados a proteína GS, y H3 y H4 a GI, ¿no? Que más bien lo que hacen es disminuyen el AMP cíclico, ¿no? Y acá está la localización, el H1 a nivel de músculo liso, endotelio, cerebro. El H2 aquí es el primer lugar de acción que debemos recordar, ¿no? A nivel de mucosa del estómago. H3 a nivel del sistema nervioso central, específicamente en la membrana presináptica, ¿no? Porque sirve para la autorregulación de la histamina a nivel del sistema nervioso central. Y a nivel, o mejor dicho, el receptor H4 va a servir como inmunomodulador, ¿no? Por eso lo encontramos a nivel de eosinófilos, neutrófilos, linfocitos. Pero no es el principal, ¿no? Pero también tiene este efecto. Los agonistas de los receptores de histamina no van a tener utilidad clínica, ¿ya? Pero igual están aquí, ¿no? Por si acaso, histaprofiden en el caso de H1, antamina en el caso de H2, metilhistamina de H3 y clozapina en el caso de H4. ¿Ya? No tienen mucha utilidad clínica en la parte de psiquiatría, sí, la clozapina, y más bien se utilizan o se utilizaban antes como parte de los test para determinar si el paciente era susceptible de tener reacciones de hipersensibilidad, por ejemplo, ¿no? Pero más allá de eso, pues estos fármacos no tienen utilidad clínica, ¿no? Los que sí vamos a encontrar con utilidad clínica son los antagonistas o agonistas inversos, que vienen a ser los antihistamínicos. Pues entonces, en el caso de H1 vamos a encontrar un gran grupo de agonistas inversos y antagonistas, que ahorita lo vamos a ver en la siguiente lámina. Un ejemplo de ellos es la cetiricina. En el caso de H2, también la cimetidina, la ranitidina, que lo conocemos. ¿Por qué? Porque permiten la disminución de la producción de ácido clorhídrico, ¿no? No olviden eso. Pero no es motivo de esta clase de antihistamínicos, ¿no? Y los demás, pues no le vamos a encontrar utilidad clínica específica. ¿En qué nos tenemos que centrar? En los anti-H1, ¿no? Que estos son nuestros antihistamínicos, y eso es lo que estamos revisando ahora. Muy bien. Entonces aquí están. La clasificación corresponde a que antihistamínicos de primera generación y antihistamínicos de
segunda generación, ¿sí? Principalmente esta generación se va a dividir respecto a ¿qué? A su capacidad de cruzar o no la barrera hematoencefálica. ¿Ya? En los antihistamínicos de primera generación no van a tener o no van a poder cruzar la barrera hematoencefálica. Perdón, sí van a cruzar la barrera hematoencefálica. ¿Ya? Ya está. Estos sí van a cruzar la barrera hematoencefálica. Los de segunda generación cruzan muy poco la barrera hematoencefálica, ya casi no cruzan, ¿ya? Y los que cruzan menos son los llamados de tercera generación, ¿no? Los de tercera generación. Que ahorita vamos a comentar cuáles son, ¿no? Ya estos no deberían cruzar la barrera hematoencefálica. Entonces, mientras menos crucen la barrera hematoencefálica y mientras menos estimulen a otros receptores, entonces más específico va a ser su efecto. Bien. Los de primera generación, como les dije, ¿no? Cruzan la barrera hematoencefálica y además también van a producir ¿qué? Van a producir bloqueo colinérgico, bloqueo alfa-adrenérgico, bloqueo serotoninérgico. Por eso son los que más efectos adversos van a tener, ¿no? ¿Cuáles tenemos aquí? Bueno, dependiendo de qué familia química, las etanolaminas, donde el característico es el dimenhidrinato, ¿ya? El dimenhidrinato, ¿para qué lo utilizamos? Para la cinetosis, para el vértigo, también lo utilizamos para las náuseas, ¿no? Ahí está. Este es el famoso Gravol, ¿no? El Gravol, ya está, es un antihistamínico de primera generación. Entonces, ¿se utiliza bastante en la práctica clínica? Sí, ya está. Muy bien. Luego tenemos los derivados de piperacina, ¿no? Hidroxicina, ciclicicina, meclicina, las alquilaminas, la clorfenamina. Característico, ¿no? También de primera generación. ¿Ya? Este es bastante utilizado, ¿ya? Y tenemos otros, por ejemplo, como la ciproheptadina. Como les decía, ¿no? Estos de primera generación, ¿cuál es el problema? Veamos acá, ¿no? Bien. El tema es que no son específicos de los receptores H1, que además van a cruzar la barrera hematoencefálica y con eso van a tener muchos efectos adversos. Veamos, van a tener efecto anticolinérgico, con lo cual vamos a encontrar boca seca, retención urinaria, taquicardia sinusal. Específicamente, ¿cuál? Difenhidramina, prometacina. Ya estos tienen más efecto anticolinérgico. Luego, la prometacina va a tener efecto bloqueante alfa-adrenérgico. Entonces vamos a tener hipotensión, mareos, taquicardia refleja. Y el bloqueo del receptor de serotonina va a producir aumento del apetito. Particularmente, ¿quién? La ciproheptadina. Por eso esos jarabes que se le dan a los niños para aumentar el apetito, entre comillas, que tienen ciproheptadina, ¿no? Entonces, Welton, ¿no? Seguramente de repente les han dado a ustedes. Entonces lean, ¿no? Las recetas, el famoso tónico, ¿no? Así le llaman. En la parte de atrás que dice ciproheptadina. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Pues bloquea el receptor serotoninérgico, aumenta el apetito, ¿no? Y en general, pues el uso crónico de algunos antihistamínicos pueden generar aumento del apetito. Tengan en cuenta eso, ¿sí? Y por bloqueo H1, pues ahí vamos a ver los efectos terapéuticos, ¿no? Van a mejorar los síntomas alérgicos, el prurito, la rinorrea, pero como cruzan la barrera hematoencefálica, entonces, ¿qué vamos a tener? Confusión, mareo, somnolencia, ¿no? Por el efecto H1. En cambio, los de segunda generación tienen menos efectos adversos, ¿no? Hay los clásicos que son loratadina, cetiricina. Y los de tercera generación son variantes racémicas de la loratadina y la cetiricina, ¿no? Tenemos la desloratadina, y la levocetiricina. Entonces acá no hay que olvidar, para terminar esta parte, lo que corresponde a la farmacocinética, ¿no? Entonces en la farmacocinética que tenemos, la administración de estos fármacos puede ser por vía oral, puede ser por vía endovenosa, ¿ok? Cuando es por vía oral tenemos buena biodisponibilidad, hay buena biodisponibilidad oral. La absorción se da entre el pico de absorción alrededor de las
3 horas y van a tener un tiempo de vida media de alrededor de 6 horas. Específicamente, ¿quiénes? Los de primera generación. O sea, los de primera generación tienen un tiempo de vida media corta. Por eso hay que administrarlo varias veces al día, ¿no? Entonces, la clorfenamina, por ejemplo, la podemos administrar hasta 4 veces al día. Y esa es la ventaja de los de segunda generación. Los de segunda o tercera generación tienen un tiempo de vida media larga. Por eso lo podemos administrar una sola vez al día, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a su tiempo de vida media, ¿no? Luego, en cuanto a la distribución, se distribuyen bien en todos los tejidos. Los de la primera generación, no olviden que sí van a cruzar la barrera hematoencefálica, y los de segunda menos, y los de tercera casi nada. Y eso disminuye también los efectos adversos, que el más frecuente es pues la somnolencia, ¿no? El metabolismo es principalmente hepático a nivel del citocromo P450. Por eso hay que tener especial cuidado con aquellos fármacos que son inductores o aquellos fármacos que son inhibidores, ¿ok? Entonces tengamos en cuenta, ¿no? Si estamos consumiendo antihistamínicos conjuntamente con otros fármacos que se metabolicen a este nivel de P450, cuidado con los inductores o los inhibidores, especialmente con los efectos adversos, ¿no? Que se pueden aumentar. También especial cuidado con quién, con aquellos pacientes con enfermedad hepática grave, ¿no? Porque su metabolismo va a estar disminuido. Y en cuanto a la eliminación, vamos a tener que puede ser eliminación hepática la mayoría, y algunos van a tener eliminación por vía renal, pero la mayoría son por vía hepática, no olvidemos eso. Bien, listo. Efectos adversos que vamos a encontrar: efecto anticolinérgico, ya lo habíamos comentado, boca seca, ¿no? Disfunción sexual, dificultad para orinar, es decir, retención urinaria, y puede producir en algunos casos glaucoma, ¿no? Ya está. En el sistema nervioso, sedación, letargo, confusión, deterioro cognitivo, especialmente los de primera generación, y aumento de peso, como es la ciprotadina. Puede haber hipersensibilidad también, prolongación del intervalo QT. Esto sí hay que tener cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede producir torsada de Points, arritmias ventriculares, especialmente aquí en la terfenadina. Entonces es clásico, ¿no? Que te pongan una pregunta con terfenadina y arritmias, específicamente torsada de Points. Ya es generada por este antihistamínico, por eso se ha retirado del mercado. Por último, estos fármacos generalmente no se utilizan solitos en monoterapia, sino en terapias combinadas. ¿Por qué no los vamos a encontrar utilidad o mucha utilidad en monoterapia, ¿no? ¿En qué lo podemos utilizar? Ya hemos mencionado el principal uso en reacción alérgica, ¿no? Especialmente aquella reacción alérgica que produce conjuntivitis, que pueda producir rinitis, ¿ya? O en las reacciones alérgicas con urticarias. Aquí podemos utilizar. Con urticaria, mejor concentración en piel van a tener los de primera generación. Y si para síntomas de conjuntivitis o rinitis vamos a tener mejor los de segunda generación. En los resfríos sí se puede utilizar en el resfrío común, pero no como monoterapia, y pueden ir mejor los de primera generación. ¿Por qué? Porque tienen más efecto antimuscarínico. Entonces el efecto antimuscarínico que hace disminución de la secreción. Entonces en el resfrío común también es otro uso. Y en la cinetosis, ¿no? En la cinetosis, en el vértigo, en las náuseas, vamos a tener aquí al anti-H1 de primera generación, que es el dimenhidrinato. Listo. Entonces con eso hemos revisado este tema, que era bastante corto, que corresponde a antihistamínicos. Muy bien. Entonces espero que haya quedado claro. Nos vemos en una próxima sesión. Hasta luego. Chao.